Bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes las profecías, las grandiosas profecías de Benjamín Solari Parravicini. Según su discípulo, no necesitamos buscar en Europa a un Nostradamus, no necesitamos buscar más nada en ninguna otra parte. Tenemos al Nostradamus de América, es Benjamín Solari Parravicini. Para mí es un honor hablar el día de hoy de este profeta universal, de la bendecida en los cielos Argentina, de la bendecida en la tierra argentina. ¿Ok? Gran profeta, grandioso profeta, que teniendo conocimiento de la pintura, logró plasmar de forma gráfica y escrita para su mejor comprensión una serie de visiones proféticas que al día de hoy a todas y todos nos reúnen para comprender el bien y el mal. Yo creo que cuando uno analiza las visiones proféticas de Benjamín Solari Parravicini, crea como un estado de conciencia interior que conlleva al ser humano a diferenciar lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Cuando nos hablaba, por ejemplo, Parravicini en su psicografía, que son dibujos que con su puño y letra establecía y dejó como legado para la humanidad, entre otras cosas nos avisaba de Hitler y Mussolini. ¿Ok? Tendrían el mismo fin y terminarían con el mismo fin, del mismo fin. Hablándonos de seres, de personajes que durante los años posteriores iban a tener una influencia importante en la tierra, con fines que verdaderamente causarían gran convulsión en la tierra. ¿Sí? Hay que decirlo. Nos dejó bien claro lo que era el bien y lo que era el mal, para que no nos confundamos en el camino, para que no tengamos confusión. Y el día de hoy yo considero verdaderamente relevante hablar de una visión profética de Parravicini en torno a Estados Unidos. Estados Unidos, que puede ser muy criticado, pero que yo estoy consciente que otorga fuentes de empleo al mundo entero, posibilidades de emprendimiento. Tenemos que recordar que, entre otras cosas, la bendecida red social YouTube y la bendecida Google nacen en los Estados Unidos. ¿Ok? Son personas, son emprendedores de Estados Unidos, Norteamérica, que generan ese tipo de tecnología para que el mundo entero se integre y pueda tener conocimiento de la realidad mundial y de, entre otras cosas, de las profecías mundiales. Y sí, se podría hablar de la denominada sociedad del conocimiento. Yo recuerdo, antes de la existencia de la internet, verdaderamente tener acceso al conocimiento era casi algo de lujo. Había que comprar unos libros
Entonces los libros en realidad eran, hay que decirlo, no era accesible. Y desde el punto de vista de la sustentabilidad del planeta Tierra no es armónico. No es tan armónico, sobre todo desde el punto de vista de la sustentabilidad, bueno, del planeta Tierra. Entonces, al hablar de Estados Unidos, hay que remontarnos ya a épocas posmodernistas, cuando ellos realizan lo que es el New Deal, el nuevo trato, el nuevo tratado, y hacen un viraje a la economía, y eso nos lleva a un Estados Unidos en la época transmodernista que tiene un eje de influencia importante. Miren, al hablar de Estados Unidos, hay que hablar de las grandes universidades de Estados Unidos, entre otras cosas de Harvard. Yo, como profesor universitario en la cátedra de modelos organizacionales, me corresponde impartir ciertos modelos de negocio, de cómo hacer que los negocios funcionen. Entre otras cosas, me toca hablar de Balance Scorecards, me toca mencionar el benchmarking, pero quiero hablarles del Balance Scorecard, que es una teoría que nace en Harvard University. Son modelos, y es Harvard Review quien publica dicha investigación, y son modelos administrativos y de negocio que en las grandes universidades del mundo, públicas y privadas, se dan a conocer. Entonces vemos que más allá de la crítica que se le puede hacer a Estados Unidos, vemos que Estados Unidos es un país que genera conocimiento al planeta Tierra, que por cierto después llegan en países asiáticos y se clonan los modelos, se los clonan. Por allá hay un caso de que en China, es un caso público, intentaron clonarse el Google Chrome y dijeron que ya tenían un buscador, y entonces resulta ser que cuando los grandes especialistas de la informática analizan, tenía elementos de una famosa empresa en los Estados Unidos de buscadores. Entonces en China tuvieron que reconocer que ellos no tenían todavía su propio sistema de búsqueda. Pero son buscadores que fueron patentados en los Estados Unidos. Entonces China reconoce que no había logrado desarrollar su propia tecnología de buscadores. ¿Ok? Entre otras cosas. Por ello hoy, al hablar de Estados Unidos, también hay que hablar de un evento importante que nos conecta con Parravicini. El evento aquel donde las Torres Gemelas, el llamado ataque a las Torres Gemelas. ¿Ok? Y eso es lo que el día de hoy nos compete. ¿Ok? Hablar de Estados Unidos es hablar de la antorcha de luz del mundo, del conocimiento que muchos utilizamos para progresar y avanzar, hay que decirlo. ¿Ok? Gracias, por ejemplo, a la bendecida YouTube, que es antorcha de luz en cuanto a las redes sociales de video. Muchas personas podemos aprender día a día, pero también
difundir conocimiento. Por eso es importante hablar de la antorcha de luz que representa a Estados Unidos, aun cuando, como verán en este video, el gran profeta Parravicini nos dice que ya no iluminará como antes. Entonces vamos a comenzar a hablar ya de la visión profética de Parravicini para los Estados Unidos, específicamente Nueva York, la Estatua de la Libertad y las Torres Gemelas. Vamos a ver qué nos dice al respecto Parravicini. Cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que hablar de su nacimiento. Luna en casa 3, relaciones afectivas que no son coronadas con triunfo. Júpiter en casa 7, expansión más allá del horizonte, y hay que decirlo. Estados Unidos al día de hoy, a la fecha, no solamente tenemos aquel video emblemático en donde se posiciona una bandera de los Estados Unidos sobre la luna, sino que al día de hoy, entre otras cosas, se puede hablar de Google Sat, Google Map, tecnología satelital que hoy en día ayuda a las personas del mundo entero a guiarse, carros que son guiados mediante la implementación de tecnología satelital en la Tierra. ¿Ok? Personas que ubican sus hogares con el uso de Google Maps. Personas que cuando quieren ir a otro país utilizan Google Maps. Estados Unidos, cuando se habla de luna en casa 3, relaciones afectivas que no son coronadas con triunfo, aquí están. ¿Ok? Cuando se habla de esta luna en casa 3, vemos que tiene que ver con nuestros días. Estados Unidos, hoy en día vemos, producto del desarrollo económico como primera potencia del mundo, Estados Unidos tiene una cantidad de personas que desean integrarse diariamente. Entonces Estados Unidos ha generado una serie de mecanismos para ir haciendo que las personas que se integren, entre ellos la denominada Green Card o tarjeta verde, ¿verdad? Para hacer que las personas que se integren a los Estados Unidos pasen a ser parte de la dinámica económica de una manera positiva. ¿Ves? Hoy en día se habla, por ejemplo, de la caravana de migrantes hacia Estados Unidos. Algo que yo considero que Estados Unidos pudiera mejorar en cuanto a sus relaciones. Pudiera, por ejemplo, hacer un censo, ¿verdad? Pudiera hacer un censo y ver quiénes de esas personas, cuáles de esas personas desean integrarse a ciertas áreas productivas, como por ejemplo que sean necesarias para el desarrollo del país, y que Estados Unidos pueda darles una capacitación real y verdadera que le permita a esas personas integrarse de manera oportuna y veraz a la dinámica económica de los Estados Unidos. Eso sería interesante, que Estados Unidos, seguramente con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, pudiera ver la posibilidad de integrar toda esa fuerza laboral, canalizándola a través de cursos de capacitación en el sector productivo, en el sector del campo, en el sector de los servicios. Sería, yo creo que algo verdaderamente maravilloso. Hablando de esta luna en casa 3, si Estados Unidos lograra desarrollar ese sistema educativo
especialmente para todas esas personas que desean integrarse, y si en un lapso, ¿verdad?, de tiempo se prueban y esas personas dan la talla, bueno, ¿por qué no? Integrarlas de una manera cada vez más armónica a la economía integral de los Estados Unidos, ¿ok? Tenemos que hablar del Júpiter en casa 7, aquí está Júpiter en casa 7, señores. Expansión más allá del horizonte. Bueno, si no, pregúntenle a Google. Y si tienen dudas, pregúntenle a la NASA. Con sus sondas espaciales, con sus transbordadores, ¿ok? Una empresa que verdaderamente da la talla a la hora de lo que es la exploración espacial. Una empresa que tiene una trayectoria de éxito que es loable destacar, ¿ok? Seguimos. Saturno en casa 10. El poder debe estar asociado a la capacidad para rectificar. Aquí está Saturno en casa 10 por todo lo alto. Es lo que les decía, ¿ok? Sobre todo con estos movimientos sociales que se están gestando, que se quieren integrar de manera positiva a la economía de Estados Unidos. Insisto, yo creo que este Saturno en casa 10 nos da la oportunidad para, de alguna manera, también hablar de lo que son los controles internos. Sé que a partir del ataque a las Torres Gemelas, hablando de este Saturno en casa 10, se intensificaron los controles, sobre todo en los aeropuertos. ¿Ok? ¿Ok? Pero hay unas teorías por allí que indican, sobre todo, la ausencia de ciertas personas en ese edificio durante ese día, que pudo haber un grupo de personas que supiera de estos acontecimientos con anterioridad. ¿Ok? Y ciertos movimientos financieros unos días antes que pueden indicar que se daba previsión de este tipo de acontecimientos, ¿ok? Cuando hablamos de Estados Unidos, aquí están las cartas, son cartas que hablan de luz, ¿ves? Luz para el mundo, sobre todo. Esto lo quiero indicar. Y el maestro es una carta bellísima, ¿ok? Es un país que nace, que emerge para dar luz al mundo. Sabiduría, sobre todo Estados Unidos, en cuanto a lo que es la libertad de expresión, ¿okay? Sustentada en los derechos humanos, que hay quienes dicen, ¿verdad?, que es un modelo a seguir en el mundo, y la libertad de economía, ¿ok? Algo que hoy en día la dirigencia de Rusia sostiene. Dicen que estos principios, por supuesto, están basados en Adam Smith, ¿no? El libre mercado. Entonces, hoy en día vemos cómo, digamos, ese libre mercado permite que hayan iniciativas, sobre todo económicas, que permitan progreso económico a ese país, que termina siendo progreso económico para el mundo entero y bienestar para el mundo entero, ¿ok? Porque, por ejemplo, el caso de las grandes empresas emblemáticas de Estados Unidos son personas que vienen de procedencia de inmigrantes, ¿ok? Que son personas que vienen de procedencia inmigrante,
pero que creyeron en Estados Unidos, y hoy en día esas personas se incorporaron de manera positiva, incluyendo el presidente de Estados Unidos. La mayoría de los presidentes de los Estados Unidos son descendencia externa, de inmigrantes, pero se lograron incorporar a la dinámica de los Estados Unidos, y al día de hoy, bueno, dirigen los destinos de Estados Unidos, y como consecuencia en cierta forma del mundo, porque no hay duda del control financiero, cultural, económico que ejerce Estados Unidos sobre el mundo. Es algo que a nadie le puede quedar duda al respecto. Pero esta carta a mí me parece relevante vincularla a la profecía de Benjamín Solari Parravicini. La antorcha de luz no brillará como antes. No brillará como antes. Y cuando le echamos las cartas a Estados Unidos, mira lo que le sale: una antorcha de luz. La lámpara que sostiene el anciano. Sí, señor, que es luz y guía. Pero también aparece la carta del maestro, que sobre el maestro aquí arriba brilla nada más y nada menos que también una luz de gran intensidad. Así que podemos decir que Benjamín Solari Parravicini, visión profética cumplida al hablar de la antorcha de luz de los Estados Unidos, porque también cuando lo analizamos desde las cartas se habla de antorcha de luz, se habla de que Estados Unidos representa luz por todo lo que les he mencionado, entre otros elementos. La mayor parte de las universidades más destacadas que generan personas que vienen a traer cambios y transformaciones para el mundo proceden de los Estados Unidos. Es decir, si hay elementos contundentes que nos hablan que los Estados Unidos son una antorcha de luz, que sobre todas las cosas se ve reflejada en este monumento de la Estatua de la Libertad, que entre otras cosas se dice que es un monumento que tiene orígenes masónicos, ¿ok? Es parte de la dinámica, ¿ok?, histórica, ¿ok? Viene representado, según la historia, también está concatenada con Francia, ¿ok? Y está unido a todo ese movimiento que intenta, de alguna manera, también dar su contribución de lo que es el mundo. Elementos que yo, por cierto, hemos intentado descifrar, sobre todo asociados al dólar. Elementos con una clave allí esotérica bien importante. Una pirámide, y encima de la pirámide el ojo que todo lo ve. Elementos que tienen de trasfondo un esoterismo muy contundente y que está en la energía, las manos de las personas allá en Estados Unidos, pero también en el mundo, porque en muchos países la dinámica del dólar es una realidad, ¿ok? Inclusive países de Latinoamérica, la dinámica económica está sustentada en el dólar o tiene vinculación directa con el dólar, ¿ok? Bueno, cuando se habla de la carta del maestro para Estados Unidos, tiene que ver con, digamos, en el caso, por ejemplo, tan básico como lo es el deporte. Para hablarles de un elemento tan básico que también Estados Unidos representa antorcha de luz en el deporte. Miren, cuando vamos a las Olimpiadas,
Estados Unidos normalmente es la que toma en sus manos la mayor cantidad de medallas de oro. Eso es una realidad. Por ejemplo, antorcha de luz en el deporte, porque ya nos estamos acercando a la profecía de Parravicini, que nos decía que ya su luz no brillará como antes. Al hablar, por ejemplo, del deporte, la NBA, por ejemplo, la NBA, la Asociación Nacional de Básquet, que representa a los Estados Unidos, han surgido líderes del deporte que de alguna manera estos líderes dentro de esas asociaciones deportivas son modelos a seguir en el mundo. Pero esos modelos deportivos después se transforman en modelos de productividad, porque logran crear empresas que también llegan para dinamizar la economía, ¿ok? Montan, entre otras cosas, empresas de zapatos asociadas a su nombre, empresas que producen camisas, ¿ok? Y que son figuras públicas y que intervienen también en el ámbito del mercadeo cuando aparece, por ejemplo, su imagen, por lo que ellos son, por lo que ellos representan. Entonces hablamos antorcha de luz en el deporte, antorcha de luz a nivel de los estudios, antorcha de luz tecnológico. Y bueno, ellos tratan siempre de enarbolar la libertad de las naciones del mundo como parte de su discurso, ¿ok? Por eso vemos, amigas, amigos, cartas tan bonitas hoy asociadas a este gran país, Estados Unidos del norte de América, ¿ok? Ahora bien, llegamos al punto de la profecía tan particular de Parravicini. 11 de septiembre de 2011. A esta fecha, amigas, amigos, aquí ven la carta astral para Nueva York ese día. 11 de septiembre de 2011. ¿Qué tiene que ver esto con Vicente Solari Parravicini? Tiene que ver mucho, porque Vicente Solari Parravicini profetizó lo siguiente: la libertad de Norteamérica perderá su luz y su antorcha no alumbrará como ayer. El monumento será atacado 2 veces. Esto amigas, amigos, nos tiene que traer a un punto astrológico importante. Benjamín Solari Parravicini realizó una psicografía en la cual muestra en un primer momento a la Estatua de la Libertad con su antorcha, y en un segundo plano están los edificios, las llamadas Torres Gemelas. Tenemos que recordar, amigas, amigos, el ataque inesperado para la mayoría de las personas en el planeta Tierra que ocurrió durante este día 11 de septiembre de 2011. Fecha que causa consternación y lamentación en el mundo,
porque eran prácticamente estas dos torres el emblema del capitalismo mundial. Sobre todo tuve la dicha de ver una entrevista que se le realizó al discípulo de Benjamín Solari Parravicini, en el cual él expresa que él fue comandante de una prestigiosa fuerza aérea y él como comandante tenía claro que la persona que realizó estos ataques no era cualquiera. Era una persona que tenía una visión, un conocimiento muy importante, especialmente en el ámbito de la aviación. Se dice que el ataque se dirigió especialmente a las bóvedas donde se encontraba el oro. Para prácticamente derribar los cimientos del capitalismo. También un poco trastocar la moral y la autoestima de muchos en los Estados Unidos. Se puede decir entonces, amigas, amigos, que esta psicografía se cumplió en los Estados Unidos. Lamentablemente se cumplió. Un suceso verdaderamente lamentable que ocasiona que se derrumben las Torres Gemelas, símbolos del capitalismo mundial, ubicados en Nueva York, precisamente el lugar señalado por Parravicini, porque en Nueva York se encuentra este gran monumento de la Estatua de la Libertad. Parravicini, sin duda alguna, nos dejó las claves para que pudiéramos entender dónde iba a ser este suceso tan lamentable, tan emblemático. Suceso que posteriormente ocasionó en Estados Unidos un despliegue de seguridad mundial para evitar que este tipo de sucesos continuase ocurriendo. Ahora bien, amigas, amigos, ¿qué tenemos para ese día? Para ese día hemos realizado con muchísimo respeto hacia todas y todos ustedes una investigación científica con el uso de la astrología. Y a partir de la carta natal hemos construido esta carta que nos habla de los sucesos para este día. Luna en casa 2 nos hace referencia, aquí tenemos a la luna en casa 2. Las desgracias se avecinan desde el cielo. ¿Ok? Júpiter en casa 11. El progreso económico se desvanece. Aquí está Júpiter en casa 11. ¿Ok? Saturno en casa 3. Aquí está Saturno en casa 3. Lo que parecía ser cierto ya no lo es. Bueno, con fines educativos, amigas, amigos, también les traemos el mapa. El mapa donde ocurrieron los sucesos. Y ese día tenemos Saturno en descenso. El control total se pierde. Y es que cuando ocurre un suceso tan lamentable como este,
Tienen que entrar las fuerzas de seguridad, especialmente también los bomberos, para rescatar a las personas que puedan rescatar, salvar a aquellas vidas que se puedan salvar, es lo ideal, para así que minimizar los daños, ¿ok? De eso hoy, amigas, amigos, nos está hablando este Saturno en descenso, pero hay más. Hemos realizado la superposición de las ruedas astrológicas, lo que se denominaría la joya del séptimo arte de la astrología, y hemos encontrado a Saturno en casa 11 para el 11 de septiembre. ¿Ok? Dolor y sufrimiento frente a la adversidad. Ahora bien, ¿qué sucede? Según las mancias, ese día, aquí está lo que fue, digamos, el ataque a las Torres Gemelas, el derrumbe de las Torres Gemelas. ¿Okay? Aquí está claramente señalado. Por supuesto, lo vinculado con el sufrimiento, los daños materiales, ¿ok? Sobre todo el sufrimiento, el gran sufrimiento, ¿ok? Y lo que esto trajo consigo, la recapacitación, es decir, la reorganización en los Estados Unidos de su sistema de seguridad para tratar de tener un mayor control interno en los Estados Unidos, un mayor control de quién entra, quién sale, controlar los dispositivos electrónicos, ¿ve? Es decir, quién entra al aeropuerto, tiene un celular, tiene una laptop, vamos a ver qué tiene eso, qué hay allí, vamos a hacer descartes, qué hay allí, qué elementos pudieran estar allí, qué mensajes pudieran estar allí que se pueden descifrar a tiempo para evitar sucesos lamentables como este. Como estos sucesos ocurridos el 11 de septiembre en Nueva York, en la ciudad emblemática. Por eso señalaba Solari Parravicini esta fecha tan emblemática. Ya la luz no brillará como antes. ¿Por qué? Porque esto nos trajo este evento le trae a los Estados Unidos la imperiosa necesidad de un mayor control interno, sobre todo en el ámbito de la seguridad interna. ¿Ok? ¿Qué se dice? En ciertos lugares, realizar investigaciones. ¿Qué se está hablando? Entre otras cosas, un mayor control aéreo, un mayor control y una mayor supervisión quienes se desplazan en el cielo de los Estados Unidos. ¿Ok? Porque como vemos, este 11 de septiembre del 2011 se cumplió la visión profética de Benjamín Solari Parravicini, que nos anunció la libertad de Norteamérica perderá su luz y su antorcha no alumbrará como ayer. El monumento será atacado 2 veces. Profecía evidentemente Benjamín Solari Parravicini por todo lo que se ha descrito hoy
que ha sido cumplida, que fue cumplida, lamentablemente. El discípulo de Benjamín Solari Parravicini verdaderamente, contundentemente, nos dice en sus propias palabras que tenemos que prepararnos, amigas, amigos, porque se habla de los 144,000 que serán salvados. Es decir, el discípulo de Benjamín Solari Parravicini tenía un conocimiento amplio bíblico y nos hace referencia a aquellos que su campo energético frente a los ojos del universo demuestre que han sido personas de buen proceder, que han sido personas de buena actuación. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que dejar en alto las profecías de Solari Parravicini para discernir el bien del mal y también escuchar al discípulo de Solari Parravicini, que yo puedo interpretar que nos hizo un llamado a prepararnos para ser salvos, un llamado a ser buenas personas, un llamado a actuar conforme a los mandamientos de Dios, un llamado a actuar conforme a la presencia del Maestro Jesús, para traer salvación a muchas almas en el plano terrenal. Bien, amigas, amigos, hoy he compartido con todas y todos ustedes las profecías de Vicente Solari Parravicini, que nos invitan realmente, verdaderamente, a profundizar como seres humanos en el contexto del planeta Tierra, para hacer que podamos avanzar hacia esa era de luz, hacia esa era de brillo que nos debe unir a todas y todos con un vínculo de luz. Recuerden, estas fueron las profecías de Vicente Solari Parravicini para Estados Unidos de Norteamérica. Que tienen un legado hoy en día de relevancia, porque como lo dijo el discípulo de él, tenemos claro que Nostradamus escribía grandes profetas, pero también hay que decirlo, no hay que ir a Europa, hay que simplemente poner la mirada en Argentina para encontrar que allí estaba la luz de Vicente Solari Parravicini para las naciones del mundo, que no solamente lo escribía, sino lo hizo de forma gráfica, para que podamos ubicarnos en tiempo, espacio, y de esa manera tener una mejor comprensión de los hechos que van a suceder y de todo lo que ha ocurrido. Recuerden, estas profecías fueron presentadas hoy humildemente por Enrique. Estoy para apoyarlos cada día de mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, y mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Muchas gracias. Muchas bendiciones a todos.